Buenos días tengan todos ustedes, jóvenes estudiantes. Pensaría que son, la gran mayoría son del municipio de Los Cabos. El día de hoy vamos a continuar, estamos terminando un ciclo de pláticas, de conferencias que la Universidad Autónoma de Baja California Sur nos ha brindado, nos brinda, y que en todo el semestre se han realizado, ¿no? Son pláticas que abordan diferentes temas, van desde química, de física, etcétera, etcétera. En el caso del día de hoy, la plática está enfocada a una materia que se llama temas selectos de física 2. En su bloque número 3 abordan el tema de lo que es óptica. Entonces, en ese sentido, la plática abordaría lo que es óptica, ¿no? El conferencista del día de hoy, voy a hacer una pequeña reseña de su trayectoria profesional. Es el doctor José Antonio Pérez Benzor. Él estudió su licenciatura en el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra. Estudió una licenciatura en Ingeniería Geológica en San Luis Potosí. San Luis Potosí. Posteriormente hizo una maestría también relacionada a ciencias de la geología en el área de vulcanismo en la Universidad Autónoma de México, y concluyó su doctorado en ciencias de la tierra, en una especialización en el área de geoquímica y petrología, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trayectoria profesional es muy extensa, no la voy a leer toda. Quiero nomás terminar que él ha escrito ya diferentes libros y ha participado como asesor en análisis de diferentes proyectos de investigación. Entonces, es una persona con amplia experiencia, amplio conocimiento. Yo los invito a todos ustedes jóvenes a que a lo largo de esta plática, que va a durar aproximadamente unos 45 minutos, tengan a la mano una pluma, un lápiz, un cuaderno, y vayan anotando sus preguntas, porque al final de la conferencia se va a dar un pequeño espacio para interactuar con el doctor y responder las preguntas que ustedes tengan, ¿no? Sin mayores preámbulos, yo le voy a ceder la palabra al doctor José Antonio Pérez Benzor. Doctor, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, compañero Alonso Martínez. Christopher, gracias por invitarnos a esta serie de pláticas para los compañeros de bachillerato de los semestres por egresar y antes. Para nosotros como Departamento de Geología es un honor y es un orgullo estar con ustedes participando de esas pláticas interesantes de conocimiento científico. Como bien lo dice usted, durante todo el semestre ya se impartieron varias pláticas donde el compañero Efraín coordina todo este proceso y está participando activamente. Entonces, hoy parece que terminamos el ciclo este. Y bueno, yo les voy a hablar sobre un tema interesante que se relaciona con la luz, la parte óptica de la luz y las aplicaciones. Les voy a poner como ejemplo la luz aplicada a los minerales desde el punto de vista de la geología. Hay muchas otras aplicaciones, pero bueno, se me ocurrió a mí este tema para motivarlos más y hacerles ver la importancia que tiene el estudio de la física en las ciencias de la Tierra o en cualquier otra ciencia. Nosotros estamos muy acostumbrados a manejar el concepto de presión, temperatura, etcétera, y química, y todo eso es nuestra vida cotidiana. Sin embargo, tiene una concepción muy importante, y las ciencias que se encargan de estudiar todo eso son la física y la química. No por algo están ahí en los planes de estudio, en las carreras. Entonces, lo que nos hace falta a nosotros es nada más encontrarle ese sentido, esa aplicación para tenerle más sentido, más práctica. Voy a tratar de hablar un poquito de los antecedentes, de la problemática, la justificación, objetivo, metodología, desarrollo y conclusiones. Para empezar, pues necesitamos saber qué es la luz, cómo se forma, qué propiedades tiene, cómo podemos aplicar esas propiedades. Lógicamente, para contestar esa pregunta necesitamos ir a ciertos requisitos previos, o sea, unos conceptos teóricos que tienen que ver con el concepto de materia, energía, equilibrio. Y de estos conceptos que están aquí se encargan la física, la química y la cristalografía. La física a través de la óptica, la química a través de los elementos químicos y la cristalografía a través de los cristales y los minerales.
Entonces, para dar respuesta a estas preguntas, vamos a apoyar un poquito en estos conceptos. Y ahí es la importancia que ustedes deben tener algo ya de conceptos básicos de física, de química y no de cristalografía, pero sí de estas dos ciencias que mencionó ahorita el profesor también, que la están llevando, la química y la física. Bueno, ¿qué es la luz? La luz es una forma de energía que emite el sol, o es una forma de energía que emite un cuerpo luminoso, o es una fuente de energía también artificial. Esa es la luz. Cualquier manifestación de la energía que llame la atención a nosotros, esa es la luz. El concepto así en términos generales. Ahora, ¿dónde se forma la luz? Pues la luz se forma a partir de la energía que desprende el sol. El sol, nuestra estrella que alimenta la vida en la Tierra de una u otra manera, pues está irradiando cantidad de energía. Una de esas energías es la luminosa. La luz que emite el sol, como ustedes deben saber, viaja a una velocidad la última noticia que yo me quedé fue a 300,000 kilómetros por segundo. Entonces es una velocidad increíble. Entonces tarda un tiempo en llegar a la Tierra y estar haciendo efectos en nuestro sistema, en nuestra vida cotidiana. Entonces, esa energía que va a generar esa luminosidad o esa luz puede ser una fuente artificial o una fuente natural. Por ejemplo, la luz, los focos, eso es una fuente artificial a través de la luz, la energía eléctrica. Hay unos minerales que desprenden luz de manera natural, esa es una fuente natural por radioactividad o radiación. Entonces, otra manifestación de la energía. Algunas propiedades de la luz son, pues, que viaja en línea recta, se refleja, se refracta, viaja a la máxima velocidad del universo, o sea, 300,000 kilómetros por segundo. También, otra cosa importante de la luz es que puede generar sensaciones en materiales de ser opacos, transparentes o translúcidos, que los vamos a ver ahorita más adelante. Todo eso tiene que ver con las propiedades de la luz, con cómo se comporta la luz, cómo inciden los cuerpos en la superficie, en fin. Una serie de condiciones que se dan para entender perfectamente bien estos problemas, estos conceptos. La definición que trae aquí en sus libros, donde yo tomé en internet, por decir algo, para poner más o menos un nivel accesible a ustedes, es que es una forma de energía que algunos cuerpos emiten y percibimos por la vista. Entonces, es la energía que el sol emite o cualquier otro cuerpo puede emitir y que nosotros a través de nuestro sistema óptico la podemos captar. Esa es la luz, así en términos generales. Es una energía que el ojo puede captarla y diferenciarla. Entonces, esa manifestación de la luz y la capacidad que tenemos para captar nos permite diferenciar la forma de un objeto, el color de un objeto, el tamaño, todo lo que tiene que ver con la parte material, pues, que estamos viendo, nos lo puede permitir la vista a través de la luz. Desde el punto de vista de la propagación, la luz se propaga en línea recta en todas direcciones, o sea, viaja en todas direcciones, pero siempre en línea recta, y la velocidad ya se los he mencionado. En función de eso, la luz puede atravesar cuerpos, puede reflejarse, puede refractarse, y de ahí van a salir los cuerpos transparentes, los translúcidos y los opacos. Entonces, pero esto nos va a permitir entonces manejar algunas propiedades de la luz, como la reflexión, la refracción o la descomposición. La reflexión es la luz que se refleja cuando incide en una superficie. La refracción es la luz que cambia de dirección cuando entra de un medio a otro medio de diferente densidad. Por ejemplo, cuando entra del medio del aire al agua, la luz se refracta. O si incide la luz en un espejo, en una superficie, se refleja. Esa reflexión depende mucho de con qué ángulo incida la luz y con qué superficie tengamos nosotros ahí. Si es una superficie muy áspera, muy pulida, en fin, que tiene que ver ya con los cristales, con los minerales, con los cuerpos que tenemos en observación. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, la luz es una forma de energía que se detecta por el ojo y puede ser transmitida de un lugar a otro de una forma finita, Hay dos teorías para entender el comportamiento de la luz y de su propagación, la teoría de partículas y la teoría de las ondas. La teoría de las ondas es la que más se trabaja y es la que considera la luz como una energía radiante que se propaga en forma de ondas. Entonces, la luz son partículas de energía que se propagan en forma de ondas.
La teoría electromagnética, que es la que maneja la teoría de las ondas electromagnéticas, considera que la luz teóricamente se puede separar o se puede manejar bajo el concepto de dos componentes. Uno que es magnético y otro que es eléctrico, de ahí el nombre de electromagnético. Y bueno, este es el campo de la física. La física es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con la electricidad, con el magnetismo, con la óptica. Esas dos componentes vibran generalmente o siempre perpendicularmente a la dirección de la propagación. Entonces aquí tenemos el de color rosita, es un componente eléctrico, y el azul o verde es el componente magnético. Y los dos viajan en una dirección, pero lo hacen vibrando perpendicularmente, forman ángulos de 90 grados. La dirección de propagación es una línea, pero tenemos dos componentes que son mutuamente perpendiculares o perpendiculares entre sí. Esas longitudes, esas ondas las podemos nosotros medir o describir en función de la velocidad, la frecuencia y la longitud. Entonces, para eso necesitamos hacer uso de una velocidad, de una frecuencia y de una longitud de onda. La lambda es la longitud de onda, se mide desde la base o la cima de una cresta a otra cresta. La amplitud es la distancia que existe desde la línea de propagación de la luz a la máxima extensión de la cresta. ¿Sí? Y la frecuencia es el número de crestas que pasan por un punto en un tiempo determinado. Entonces, la formulita esta que tienen aquí abajito es la que nos dice la frecuencia es igual a la velocidad entre longitud de onda. ¿Sí? Entonces, bajo esas consideraciones, la luz, aunque viaja en todas direcciones y viaja a 300,000 kilómetros, pues no lo va a hacer cuando entra en un cuerpo, no lo va a hacer a la misma velocidad, va a cambiar de velocidad, se va a retener, se va a reflejar, se va a refractar, en fin, va a sufrir cambios. Y esos cambios son los que nos van a servir a nosotros para estudiar las propiedades y entender el comportamiento de los cuerpos. Cuando existe una luz, una fuente luminosa, tenemos que distinguir lo que es frente de onda, normal de onda y rayo de luz. Los rayos de luz son las líneas que están viendo ustedes aquí, que son paralelos. Aquí tenemos el frente de onda, es un plano perpendicular al rayo de luz. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes frentes de ondas. Esos frentes de ondas nos van a decir más o menos con qué velocidad entra una luz a una sustancia y con qué velocidad sale también y en qué dirección sale. Entonces, estos dos, sobre todo la normal de onda y el rayo de luz, son muy importantes porque nos van a permitir entender los conceptos que vamos a ver más adelante. Bien. La gama visible, hay un espectro muy grande de longitudes de onda que van desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Sí? Pero la luz que nos interesa, la gama que nos interesa a nosotros es esta gama visible, que tiene los colores primarios que ustedes ya conocen, desde el rojo hasta el ultravioleta. Y aquí entran los rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos. Y toda esta gama nos permite ubicarnos perfectamente en el contexto del espectro electromagnético. Hacia acá tenemos las longitudes, rayos X, rayos gamma, que son partículas muy pequeñitas que invaden nuestra piel y nos generan problemas en la salud. O si nos vamos hacia acá, hacia las más grandes, longitudes de ondas más grandes, tenemos ya que ver las frecuencias de los radios, de las televisoras, en fin, de las comunicaciones, más que nada por acá. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todas las longitudes de AFM, UFH, todo esto que tiene que ver con comunicación. Lo que nos interesa a nosotros es esta gama visible, que está muy pequeñita, es una gama de micras. Y en esa gama de micras tenemos los 7 colores fundamentales, que son los que nosotros vemos en el arco iris cuando hay un fenómeno de lluvia y sol, la luz se dispersa. Bien. Entonces, lo que vamos a concentrar nosotros es en esa pequeña gama visible, y esa pequeña gama visible se va a propagar, se va a reflejar, se va a refractar. La luz, ya sabemos, se propaga en todas direcciones. Y puede cambiar de dirección cuando choca contra una superficie, o se puede absorber, se puede refractar o puede reflejarse. Si cambia de un medio a otro, cuando atraviesa un medio a otro de diferentes densidades, se va a refractar. Aquí está un ejemplo del lápiz con un vaso con agua, que se ve como si estuviera roto el lápiz. Y ese fenómeno se debe a que cambia de velocidad la luz de un medio a otro. Al cambiar de velocidad, pues sufre ese fenómeno, se observa ese fenómeno. De una manera más simple, más ilustrativa, tenemos el Sol,
los rayos de luz del sol que pueden atravesar ciertos medios, pueden ser reflejados por ciertos medios y pueden generar también ciertas frecuencias y que generar cierta sombra o cierto fenómeno de sombra, pues, que no transmite, que no pasa y se manifiesta como una sombra ahí en nosotros. Entonces, la reflexión puede ser de dos tipos, la especular y la difusa. La especular es la que tiene un cierto ángulo de incidencia, igual al de reflexión, o sea, se refleja tal como incide prácticamente. Y hay otra que es difusa, en la cual depende de con qué ángulo incida, va a ir más o menos reflejándose con mayor intensidad o menor intensidad, o cerca de la superficie o perpendicular a la superficie. Esa es la difusa. De este fenómeno de reflexión especular, nos va a dar como consecuencia el color de los minerales o de los objetos. En pocas palabras, el color que nosotros vamos a ver es la longitud de onda que está reteniendo el objeto. Cuando un objeto retiene cierta longitud de onda, deja pasar todas las demás y nomás vemos la que está reteniendo en el objeto. En este caso, el plátano pues es amarillo porque está reteniendo esa longitud de onda amarilla, la demás se está yendo. ¿Sí? Entonces, el color depende mucho de la longitud de onda que tenga capacidad de retener el objeto que estamos analizando. No me voy a meter mucho con esto porque no está difícil, pero no tenemos mucho tiempo para eso, pero necesitamos hablar un poquito de reflexión y refracción, o sea, a través de unas fórmulas muy sencillas, a través de unos cálculos, podemos nosotros saber con qué ángulo incide la luz, con qué ángulo se va a reflejar o se va a refractar. Y eso nos va a traer como consecuencia otras propiedades, por ejemplo, el índice de refracción para identificar minerales, o el índice de refracción para ver si es mineral, tiene brillo vítreo, tiene brillo metálico, tiene brillo opaco, en fin. Ya para terminar con lo de las propiedades de la luz, aquí tenemos dos rayos. El rayo incidente que se refleja, por ejemplo, un espejo ese que tiene más capacidad de reflexión, o un lápiz en un vaso con más detalle donde se refracta y cambia. La luz viaja en 300,000 kilómetros, al entrar al agua, el agua tiene otra densidad y hace que se refracte ese material. Sufre un cambio en las condiciones. Bueno. Unas características importantes de la luz es que la podemos controlar hasta cierto punto. Uno de esos controles es la polarización. La luz, como viaja en todas direcciones, tenemos que nosotros, para fines de usarla, tenemos que controlarla. Por ejemplo, los lentes polarizados son lentes que hacen que la luz que viaja en todas direcciones lo haga y vibre en una sola dirección. O sea, y esa dirección es la que nos permite a nosotros ver más tenue en las playas o a través de los lentes, depende del tipo de lentes que usemos. Entonces, en este ejemplo, tenemos el rayo de la fuente luminosa, tenemos la luz que se está propagando, y si queremos polarizarla, necesitamos hacer una cierta disposición. Esos dispositivos están muy bien definidos en el microscopio. Por ejemplo, el microscopio es una serie de artefactos ópticos que tienen una fuente luminosa, tienen una serie de piezas ópticas, y depende de cómo juegue uno con esas partes, puede uno controlar la luz. Lo que nos interesa a nosotros es que la luz que viaja en todas direcciones lo haga en una sola, en un plano. Entonces tenemos que poner un dispositivo. Ese dispositivo debe tener una cierta orientación para que los rayos vibren en esa dirección. Y ya cuando sale de este dispositivo es un lente óptico, lo va a hacer en una cierta dirección. Y es lo que va a ver el ojo humano. El ojo humano va a ver esa luz que está vibrando en una dirección y sobre un plano polarizado ya. Eso se llama luz polarizada plana. ¿Sí? Y eso es interesante porque tenemos otro fenómeno de polarización, también con dispositivos del microscopio. Cuando yo polarizo la luz en el microscopio de manera plana, lo hago con un dispositivo que está aquí abajo. Si yo quiero ver una polarización más completa, lo hago con estas partes que están aquí, el polarizador superior. Entonces, lo que va a pasar es que fíjense cómo está la orientación aquí en estos planos, están norte-sur prácticamente, oeste-oeste. Si yo le pongo otro plano perpendicular, lo que va a pasar es que se va a oscurecer el campo, la luz ya no va a pasar, se va a oscurecer, y lo que nosotros vamos a tener un fenómeno de extinción. Entonces, cuando no se ve nada, por ejemplo, cuando entran al cine ustedes, pues, o que se oscurece un cuarto o algo así parecido, es porque hay una extinción total, o sea, no hay penetración de luz. En el microscopio podemos usar dos lentes
con diferente orientación y los ponemos a funcionar perpendicularmente y entonces vamos a tener nosotros una resolución oscura. Si esa resolución no es oscura, si es en cualquier otra dirección, si no son perpendiculares esos, se nos va a dar una serie de colores que nosotros lo vamos a usar para identificar nuestros minerales o nuestras sustancias. Entonces, el microscopio petrográfico, que es un dispositivo óptico, nos va a permitir jugar un poquito con la luz para identificar nuestros minerales. Es muy importante que lo tomen ustedes en cuenta. Bien, con esos antecedentes de la luz, de la refracción, de la reflexión, de la polarización, vamos a hablar un poquito de los cristales. Para eso tenemos que hacer uso de la materia. La materia es una manifestación de la energía y se puede presentar en varios estados. El que nos interesa a nosotros es el estado sólido. Para llegar a ese estado sólido necesitamos seguir ciertas condiciones. O sea, primero conocer los elementos químicos. Los elementos químicos son fundamentales con sus propiedades, sus enlaces y todo lo demás para poder entender cómo los cristales se van formando, cómo la materia se va agrupando desde lo más desordenado hasta lo más ordenado. Los átomos, por ejemplo, en la atmósfera viajan en todas direcciones, no están ordenados, es un estado muy desordenado. En el agua, los océanos, las partículas de agua están juntas, pero no están fijas, todavía se mueven. Los enlaces no son suficientemente fuertes para retenerlos bien. Y ya cuando llegamos al estado sólido, en el estado sólido las fuerzas de atracción entre los átomos son tantas que impiden que los átomos se muevan unos con otros y se mantienen fijos. Entonces ahí ya tenemos una organización más estable, más definida. Entonces tenemos un estado desordenado, semiordenado y ordenado. Este es el gaseoso, este es el líquido y este es el sólido. Y lógicamente que la luz se va a comportar diferente en el estado líquido, en el estado gaseoso y en el estado sólido. Nos vamos a concentrar nosotros ahorita en el estado sólido. Cuando los átomos se unen, lo van a hacer a través de ciertas distancias y en ciertas direcciones, ciertas características. De tal suerte que cuando se junta toda la materia, nomás hay 14 formas posibles de que se unan los átomos, 14 posibles materias, formas posibles de que se unan los átomos. Los átomos se pueden unir de igual forma a lo largo de las tres direcciones de X, Y y Z. O se pueden distribuir de diferente manera, en una dirección X, en una dirección Y, en una dirección Z. Y eso nos va a dar una gama de arreglos que van a influir mucho en el comportamiento de la luz, que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí estos cristales que están aquí arriba tienen todos sus lados iguales, son cristales del sistema cúbico. O sea, aquí la materia se distribuyó de igual forma en las tres direcciones. Pero si se vienen acá, si se fijan acá, ya tenemos tres dimensiones. Aquí la luz se va a comportar también de diferente manera, porque aquí tenemos ejes diferentes también. La materia no se distribuyó de igual forma, entonces ahí vamos a tener contrastes. Tenemos 14, que se conocen 14 retículos de Bravais, que les vuelvo a repetir, son las únicas 14 formas de que la materia se una sin repetirse, sin dejar espacios. Todas las demás combinaciones se van a repetir y van a dejar espacio. Esas 14 se llaman retículos de Bravais. Y esos retículos los podemos nosotros agrupar. La materia se puede clasificar en términos generales en sistemas cristalinos. Tenemos 7 sistemas cristalinos. El cúbico, el hexagonal, el trigonal, rómbico, monoclínico, tetragonal y triclínico. Estos serían los cristales del sistema cúbico. Estos serían los sistemas hexagonal, trigonal o romboédrico, el tetragonal. Aquí está el rómbico y aquí está el monoclínico y el triclínico. Se llaman celdas elementales o retículos de Bravais. Y ahí se construyen todos los cristales que ustedes ven, el diamante, el grafito, el topacio, todos los minerales que ustedes conozcan, ahí se distribuyen en alguna de esas categorías. Bueno, para poder entender bien la relación que existe entre la óptica y los cristales, necesitamos conocer los ejes de referencia. Estos ejes de referencia son los ejes cristalográficos, que es lo mismo que manejan ustedes para cuando hacen sus gráficas en trigonometría o en física, las gráficas de X, Y, Z. Son ejes imaginarios, pero que nos sirven mucho para entender bien la distribución de la materia. Esa es la distribución de la materia en el sistema triclínico, o sea, se distribuye en las tres direcciones, pero de manera diferente. La más perfecta es la que está aquí, la del cúbico. Aquí se hace por igual en las tres dimensiones. Entonces, esta distribución de la materia debido a los ejes cristalográficos es fundamental, porque la luz viaja a una cierta velocidad y cuando entra en una cierta dirección, va a salir con otra
va a recorrer más distancia, va a recorrer más distancia, y eso le va a dar cierta velocidad. Y esas diferencias de velocidades nosotros las vamos a utilizar para identificar o conocer bien cómo se comporta el mineral, qué estructura tiene. Entonces, estos ejes cristalográficos son muy importantes para nosotros desde el punto de vista de la cristalografía y para entender muchas propiedades de la óptica, de la física. Bueno, sin necesidad de atormentarlos mucho, aquí están los 14 retículos de Bra-Bryce, están distribuidos en los sistemas cúbico, rómbico, monoclínico, triclínico, hexagonal y trigonal. Esas estructuras son a nivel microscópico, a nivel atómico, pero se pueden manifestar a nivel macro a través de caras bien formadas, bien definidas, que se conocen como formas cristalinas. Estas formas cristalinas son las que están ustedes viendo aquí. Son formas cúbicas, formas octoédricas, que ustedes ya están familiarizados, son figuras geométricas que de seguro sus profesores en la primaria, en la secundaria, en la prepa se los encargaron para que lo hicieran a través de cartulinas. Y si se fijan aquí, aunque son aparentemente diferentes, todos tienen los mismos ejes, todos son del mismo sistema, son del mismo sistema cúbico, pero son formas combinadas. No me voy a meter en mucho detalle eso, pero lo único que les quiero decir es que, por ejemplo, esta que se parece más compleja tiene los cubos, estas partes de aquí son los cubos, los octaedros, que son estos triángulos de aquí, y los dodecaedros, que son estas partes de aquí. O sea que esas tres formas que están aquí, las podemos tener juntas en esta otra parte de acá. Y eso es importante porque nos va, de una u otra manera, a influir en las propiedades de la luz, en la propagación de la luz. Brevemente, la luz va a viajar de diferente forma a lo largo de este eje que a lo largo de estos otros ejes. Entonces, dependiendo de la longitud de onda y la longitud del eje, pues va a ser más rápido su propagación o más lenta su propagación. Y eso nos va a ayudar a reconocer los minerales. Los más difíciles de estudiar son los cristales que tienen menor simetría, es decir, los que tienen una distribución por los tres ejes, que son los monoclínicos, los triclínicos y los rómbicos. Esos son muy complejos para estudiar, pero se pueden hacer de una u otra manera usando los aparatos ópticos que tenemos de la disponibilidad. Bien. Entonces, con esa estructura interna de los cristales y la propagación de la luz, vamos a hablar un poquito de las propiedades. ¿Cómo nosotros usamos esas propiedades ópticas para reconocer los minerales? ¿Sí? Entonces, nosotros en cristalografía usamos mucho la dirección de vibración de la luz. Y también usamos mucho cómo se comporta la luz cuando pasa de un medio a otro en función de la estructura interna, la estructura de un cristal. El empaquetamiento de los átomos, y aquí entra la química a jugar su papel. ¿Cómo están empaquetados los átomos? Si están empaquetados de la misma forma en cualquier dirección o son más espaciosos en una que en otra. Aquí están las dimensiones X, Y, Z. Si fijan aquí el empaquetamiento en esta dirección, los átomos están muy juntos. Este es un empaquetamiento muy compacto. Pero en esta dirección de Z no están tan juntos y hay un espacio. Entonces, lógicamente que la luz se va a comportar de diferente manera cuando entra en un medio de este tipo. ¿Sí? Y eso es lo que nos interesa a nosotros estudiar, cómo está esa estructura, cómo está ese comportamiento. ¿Y dónde vamos a ver eso? Eso se va a ver en el resultado de la luz. Cuando una luz entra, un rayo de luz entra en un cristal X, las dos longitudes de onda se pueden sumar o se pueden restar o no se pueden hacer nada. Por ejemplo, aquí tenemos dos longitudes de onda que se están uniendo y van a formar una resultante mayor. Aquí hay una adición de longitud de onda, aquí la longitud se hace más grande. Pero en otras partes, por ejemplo aquí, la longitud de onda roja contra la verde se están anulando, entonces la resultante va a ser 0. Ese sería el caso de los minerales isotrópicos, por ejemplo. Y cuando tenemos cierta longitud de ondas con cierto retraso, pues se va a incrementar más o menos la longitud de onda. Esa longitud de onda se llama retraso o número de longitud de onda. ¿Sí? Hay una retardación, o sea, es decir, que la longitud de onda no va a llegar al punto con la misma velocidad ni al mismo tiempo. Hay una diferencia, un desfasamiento de la luz. Y eso a nosotros nos va a servir para usar el reconocimiento de los minerales del microscopio. Bueno, hago mucho énfasis en el microscopio porque es una herramienta muy útil, no nomás para los geólogos, para los biólogos, para todos los que se dedican al campo microscópico, al campo ya más pequeño. Los dispositivos básicamente son ópticos, o sea, tenemos espejos ópticos, tenemos aumento, todo esto es pura óptica, todo es pura óptica. Entonces, es muy importante conocer esos principios ópticos para entender el comportamiento del microscopio.
Y con ese microscopio, bueno, en resumidas cuentas les puedo decir que el microscopio está compuesto de una fuente luminosa, una fuente óptica, una parte óptica y una mecánica. La mecánica es el brazo, los tornillos, todo esto. Pero la más importante es la parte óptica, que es la que nos va a permitir ver los minerales del microscopio. Y para eso el microscopio utiliza la luz polarizada, o sea, la luz que está vibrando en ciertas direcciones. Ya no vibra en todas direcciones, sino que lo hace vibrar en ciertas direcciones. Y eso lo hacemos a través de un filtro, que ya les dije ahorita, lo voy a repetir para que no se nos olvide, a ver si ahorita ya agarramos más poquito la onda. Entonces tenemos la luz viajando, tenemos el objeto que estamos queriendo analizar, le metemos el lente inferior que polariza la luz en una cierta dirección, en la dirección de oeste a este, viaja la luz en un plano con una cierta dirección. Si queremos polarizar la luz de nuevo, le metemos otro dispositivo y entonces ya nos va a dar, si el mineral no tiene otra forma, si son perpendiculares los líneas de los vectores de vibración, se va a anular el campo, las ondas se van a anular y no vamos a tener ninguna resolución. Pero si no es así, entonces vamos a tener muchos colores de interferencia nosotros en el microscopio. Y bajo esos fenómenos nosotros vamos a poder ver bien el color, el brillo, pleocroísmo, el fenómeno trasnasolado, luminiscencia, catoluminiscencia, iridiscencia, fluorescencia y fosforescencia. El color, entonces ya les vuelvo a repetir, hace un ratito les dije de qué era el color. El color es la longitud de onda que retiene la sustancia y nos permite verla, loco. El brillo es la luz que se refleja. La birrefringencia es una propiedad que tienen los minerales. Mira la diferencia entre índices de refracción. Si, cuando entra un mineral cuando entra un rayo de luz a un mineral, se separan dos rayos. Esos dos rayos nos van a dar índices diferentes de refracción y esa diferencia entre los índices nos va a dar la birrefringencia. El pleocroísmo es una propiedad que tienen los minerales de cambiar cuando entra la luz, cambian de color cuando se giran. O sea, cuando giran un cierto ángulo tiene un color, giran otro ángulo tiene otro color. El tornasolado es cuando la luz se dispersa como el arco iris en la sustancia y lo vemos así como un arco iris internamente, pero se debe a que tiene muchas microfracturas el mineral cristal, la estructura interna. La luminiscencia es la propiedad que tienen los minerales de desprender luz de manera natural. Por ejemplo, aquí tenemos que hablar ya de rayos ultravioleta. Muchos minerales, cuando son excitados con rayos ultravioleta, desprenden luz. Si ustedes, por ejemplo, van en las carreteras, en las curvas, los señalamientos, cuando avienta la luz del carro, se excita esos señalamientos, se ven muy claritos. Es porque tiene un material fluorescente. A diferencia de otros minerales que son fosforescentes, que emiten luz propia. Cuando ustedes van, por ejemplo, al circo, por decirlo así, lo más seguro es que les vendan a ustedes unos popotitos, unas cosas así con luminiscentes, que se emociona uno y se lo lleva a su casa y al otro día ya no tiene nada de esa luminiscencia. Es porque la sustancia que le ponen desprende cierta luz, pero no es constante, dura un cierto tiempo nada más. Los relojes, las manecillas de los relojes, que con la luz del sol se alimentan en la noche, los ven ustedes muy bonitos, esa es luminiscencia, son fenómenos de luminiscencia. La catoluminiscencia es cuando los atacamos los minerales con rayos catódicos y entonces van a emitir cierta longitud de onda y van a tener cierta luz. Entonces, todas esas propiedades las podemos trabajar nosotros porque todas esas propiedades dependen de la estructura interna de los cristales, el arreglo de los cristales. Miren, por ejemplo, cuando ustedes ven o echan agua en el aceite, no se van a revolver, se van a separar. Una sustancia va a flotar sobre otra. Y si ustedes la ven con cierto detalle, van a ver un cierto fenómeno que se conoce como línea Beck. Esto es muy común en los biólogos cuando hacen sus estudios de inmersión con aceite de diferentes índices de refracción para ver la sustancia qué índice de refracción tiene. Entonces se forma un fenómeno muy curioso. Si los índices de refracción entre las sustancias que están analizando son iguales, no se va a ver nada. Pero si hay un contraste marcado, entonces va a haber una cosa así como esta de aquí en la esquina. O sea, una sustancia va a estar por arriba de otra. Es como cuando ustedes van en un avión y van viendo desde arriba, van a ver unas partes que están abajo y otras partes que están arriba, unos cerros y unos valles. Así se ve también al microscopio. Y dependiendo de cómo sea la estructura del mineral, se va a reflejar, se va
va a sobresalir más o va a sobresalir menos. Y eso se le conoce como relieve y depende de la diferencia de índice de refracción de la estructura interna, de cómo se comporta la luz en una sustancia y cómo se comporta en otra. Siempre que ustedes estudien o analicen una sustancia al microscopio, se va a generar este fenómeno. Este fenómeno se va a hacer más grande, se va a hacer más pequeño. Y siempre el criterio que deben usar ustedes o que debemos usar nosotros es que el índice de refracción siempre se va al medio que tiene mayor valor. Siempre se va a hacer hacia la sustancia que tiene mayor índice de refracción. Entonces, se puede hacer grande o se puede hacer pequeño, pero siempre se va a que tiene mayor índice de refracción. ¿Sí? Y eso es muy importante para nosotros, para saber cómo están los índices de refracción. Ya no me voy a tener mucho aquí con los ejes cristalográficos, no va a ser que tomarlos en cuenta para lo que sigue. En función de las propiedades que tienen los minerales y de la luz que entra en ellos, podemos nosotros manejar dos conceptos muy importantes. Cristales isotrópicos y cristales anisotrópicos. Isotrópicos, iso quiere decir igual, se comportan de la misma manera en cualquier dirección, y anisotrópicos, an, quiere decir diferentes. Se comportan de diferente manera dependiendo de la dirección. Los únicos minerales isotrópicos o sustancias son aquellos que tienen los tres ejes iguales, los tres ejes cristalográficos iguales. Y estos son del sistema cúbico. Los cristales anisotrópicos son aquellos que tienen dos ejes diferentes o los tres ejes diferentes. Ya son todos los demás sistemas cristalinos, el rómbico, el monoclínico, el triclínico. Y esto es fundamental para entender las propiedades de los minerales. Por ejemplo, los sistemas cúbicos aquí, la luz que entra por cualquier lado que le busquen ustedes va a viajar a la misma velocidad y va a salir a la misma velocidad. No va a haber, no se va a refractar, no se va a reflejar, va a entrar y va a salir igual. Entonces, nuestro campo visual va a ser oscuro, va a ser sustancias opacas totalmente. Son cristales isotrópicos y son del sistema isométrico. Por ejemplo, el diamante, la pirita, minerales que son muy comunes, son de ese tipo de sustancias isotrópicas. No les voy a complicar la existencia con esto, pero esta es una indicatriz óptica que nos indica que en cualquier dirección se comportan de igual manera los rayos. Cuando entra la luz a un cristal, se separan rayos ordinarios, rayos extraordinarios. Y no les voy a explicar un poquito más de eso porque les voy a complicar un poquito más la existencia. Lo que sí les voy a decir es que aquí están dos puntos de vista, los minerales vistos con luz natural y los minerales vistos con luz polarizada. Aquí con luz polarizada son minerales como el granate, que es cúbico, la biotita, que es monoclínica. Y cuando los ven ustedes con luz polarizada con el microscopio, aquí nomás están poniendo un lente analizador, el de abajo del microscopio. Cuando ponen los dos a trabajar, se van a ver oscuros los cristales. Esos son cristales isotrópicos. Entonces, todos los minerales isotrópicos van a ser oscuros cuando ustedes ponen luz polarizada convergente. Los dos analizadores, los dos filtros que polarizan la luz. En cambio, si no son isométricos, se van a ver de colores. Los minerales anisotrópicos, ya les vuelvo a repetir, son del sistema hexagonal, del sistema rómico, del sistema ortorrómico, del monoclínico y el triclínico. ¿Por qué? Porque aquí los tres ejes son diferentes, tenemos tres ejes diferentes. Son anisotrópicos porque la luz viaja, cuando entra a ese cristal, en dos direcciones, se refracta, como la calcita, la doble refracción de la calcita. Y también se consideran anisotrópicos porque tienen un solo eje óptico que es el que les está dominando más la propagación de la luz. Entonces, por ejemplo, aquí el eje óptico es este que está más largo, ese es el eje C, es un cristal anisotrópico, pero es uniáxico. Ese también es anisotrópico, pero es uniáxico porque tiene un solo eje preferente. A eso se les llama cristales anisotrópicos y son uniáxicos, tienen un eje principal. Los biáxicos son los que tienen la menor simetría, son los más complejos de estudiar. Aquí los tenemos en la dirección de X, de Y y Z, son diferentes dimensiones, X, Y y Z. Entonces son diferentes dimensiones. Entonces aquí la luz, cuando entra, se refracta en tres rayos. Entonces vamos a tener tres índices de refracción. Y vamos a tener diferentes colores cuando los vemos en el microscopio. Esos colores están en la gama visible, pues son la gama visible, que es importante cuando entra uno en ese entorno, saber cuáles son los colores fundamentales y de qué dependen. O sea, esta es la gama que estamos viendo nosotros y están en función de las longitudes de onda.
Son longitud de onda de las más pequeñas hasta las más grandes. ¿Sí? Entonces, esa longitud de onda la vemos nosotros ya en el microscopio y podemos identificar qué minerales. Les quiero explicar un poquito. Una lámina delgada que nosotros estamos acostumbrados a leer o a ver es una preparación que se hace en el laboratorio de geología. La roca se corta, se lamina y se sacan secciones delgadas de milímetros. O sea, tenemos equipo ahí para preparar, Efraín es bueno para preparar esas láminas delgadas ahí. Las preparamos a milímetros, a 0.03 milímetros, y con ese espesor la luz ya se transmite, y al transmitirse la luz podemos nosotros identificar las propiedades. Entonces nosotros identificamos los colores que se están viendo con el microscopio y podemos sacar la longitud de onda y podemos sacar también la diferencia de los índices de refracción. Entonces son propiedades muy importantes para estudiar las propiedades de los minerales. Cuando ustedes con el microscopio están viendo un mineral, lo giran, se les puede poner oscuro a cierta distancia o se les puede poner en un color máximo a otra distancia. Eso depende del corte que tengan en el mineral, de la estructura interna. Y también, por ejemplo, si tienen cristales isométricos, van a ser un isotrópico, no va a cambiar para nada, van a tener una extinción siempre, van a estar extintos. Pero minerales que tengan dos ejes cristalográficos diferentes se van a extinguir a cierta distancia, a cierto ángulo. Y si tienen tres, se van a extinguir a tres diferentes niveles. Puede ser inclinada, paralela o simétrica. Entonces, estos tipos de extinción tienen que ver con la luz que se propaga, con la estructura interna del mineral y con los dispositivos que estamos usando nosotros para ver esas propiedades. Estos dispositivos, fíjense, son una lámina de yeso, una de mica y una de cuarzo. Son minerales que se comportan con la luz de una u otra manera, o sea, la polarizan, la retardan, la incrementan, en fin, y esos aparatos nos sirven a nosotros para estudiar muy bien esos minerales al microscopio. Nos puede servir esos dispositivos para saber en qué dirección está vibrando la luz en el mineral, si vibra en la dirección del eje A, del eje B o del eje C, si vibra paralelo o perpendicular a un eje. Y esos son los colores que se van a ver. Cuando no están en extinción se van a ver colores de interferencia muy interesantes. Y esos colores de interferencia nos van a permitir nosotros ver si es el rayo más rápido, el rayo lento. Cuando entra la luz al mineral, se refracta. Uno va a ser más rápido, otro va a ser más lento. Entonces nosotros podemos detectar bien cuál es más rápido, cuál es más lento a través de este fenómeno de luz o color de interferencia. Esto es lo que les decía a ustedes, o sea, del pleocroísmo. Esta es una biotita. Si giran ustedes el mineral, se pone oscuro o se pone de color interferente. Aquí está paralelo, aquí está perpendicular a los lentes que estamos nosotros usando, los polarizadores. Eso se llama pleocroísmo cuando giran ustedes la platina. O estos son colores de interferencia. Son colores que exhibe el mineral cuando se gira la platina, que no se extingue y que la luz no es perpendicular. Da unos colores de interferencia muy bonitos que nos permiten identificar el mineral. Fíjense aquí cómo está el contorno. Esto que se llama aquí es el relieve. Este cristal que está aquí parece que está por arriba de estos que están más oscuros. Aquí en el contacto aquí. Y si ustedes mueven el microscopio de una u otra manera, aquí en esta parte aquí, este mineral se va a hacer más chico, más grande, dependiendo de cómo sea el índice de refracción respecto a su entorno. Entonces, estos fenómenos que vemos ahí, que son ópticos 100%, nos pueden servir de mucho. Aquí está un mineral en extinción, el mismo mineral que estamos viendo ahorita aquí, este de aquí, cuando giramos un poquito la platina, se extingue, pues. Hacemos coincidir los hilos perpendicularmente y se forma un fenómeno de extinción. Lo volvemos a girar, se vuelve a poner el color de interferencia máximo. ¿Sí? Y así podemos jugar mucho con esas propiedades de la luz. Podemos estar juegue y juegue y juegue. Aquí está, por ejemplo, una biotita sin rotar, o sea, ahí con luz polarizada, y aquí está una biotita ya en extinción, cuando impedimos que la luz pase. O sea, esto sucede a un cierto ángulo y nos permite reconocer los minerales. Bien, creo que eso ya se los mencioné, pero se lo voy a mencionar de nuevo, bueno, más brevemente. La triboluminescencia es una propiedad que tienen los minerales de desprender luz cuando son triturados. Por ejemplo, si ustedes golpean una roca o si un mineral lo golpean con algo, les puede desprender luz. Sí, se puede, o se frotan los pedernales, si frotan dos pedernales, les desprende luz.
Esos minerales, por ejemplo, como la calcita, la fluorita, pues tienen esa propiedad de desprender luz cuando son golpeados. Otros minerales, cuando son calentados, cuando son sometidos al calor, desprenden también la luz. El cuarzo, la calcita, el feldespato, desprenden luz, se hacen incandescentes. Eso se llama termoluminiscencia. La fluorescencia, ya les dije, desprende luz cuando son agitados, cuando son perturbados. La fosforescencia avientan luz normal, luz natural. Y ya para terminar, me fui muy rápido, pero bueno, eran 40 minutos de la plática y ya me quedan 15. Les voy a meter gol. El Departamento de Geología o el Departamento de Ciencias de la Tierra los invita a que participen en las carreras que ofrece, en donde se ven todos esos aspectos de los minerales, de las propiedades ópticas, en los primeros semestres, tanto en geología, geología ambiental y gestión de ciencias del agua. Entonces, si su corazón late por ahí, pues ahí los esperamos nosotros con mucho gusto para enseñarles o hacerlos batallar un poquito con esas materias. Pues por mi parte es todo. Si hay un comentario, una pregunta, si sé, pues se la voy a responder. Si no, ahí está el Efraín para que me ayude. Sí, muchas gracias, doctor. Muy interesante la plática que nos ha brindado. Los jóvenes que nos acompañan, pues prácticamente son de sexto semestre, ya están a punto de egresar del bachillerato. Yo quisiera nada más, antes de darles el chat a los muchachos para cualquier pregunta que puedan tener, que ellos recuerden cuando estuvieron en cuarto semestre y vieron física 1, cuando estuvieron en tercer semestre, que física 1, en física 2 vieron en cuarto semestre, y el semestre pasado que también tuvieron ahí temas selectos de física 1, y vieron temas, ¿no? Vieron temas como termodinámica, analizaron movimientos, vieron cuestiones eléctricas, hicieron circuitos, vieron el comportamiento de los fluidos, vieron qué pasaba con los choques, vieron cuestiones de equilibrio, y ahorita pues estamos viendo el tema de óptica, ¿no? Son temas que suceden alrededor en nuestro contexto de vida, y es interesante para ustedes saber, comprenderlos, por qué pasan las cosas, ¿no? Que si estamos jugando fútbol y me caí y me rompí la pierna, que hay un dispositivo que se llaman rayos X, yo no explicaba el doctor hace un momento, eh, que pueden detectarse si hay una fractura interna. Entonces, todas estas situaciones hemos ido evolucionando a lo largo de la vida y son para bien de nosotros, de la humanidad. Es para bien de la humanidad. Hace 400 años alguien se rompía un brazo y pues no había rayos X. Era el doctor, pues no sé cómo le haría, lastimaba al paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Hace 600 años no existían los lentes. Alguien ya dejaba de ver, nacía miope o con hipermetropía, en fin, y pues no podía ver, no sabían por qué pasaba esta situación. Hoy en la actualidad, pues ya veo borroso, voy con un oculista, y esa incidencia de la luz que vemos a través de los lentes, ahí pueden determinar exactamente para ver con claridad. Y así como eso hay un montón de cosas, ¿no? Eh, Cerraría yo mi pequeña intervención, algo que comentaba el doctor al inicio de la luz, cómo así ha sido estudiado y cómo nos ha favorecido en la creación de diferentes instrumentos que nos ayudan a entender y comprender y estudiar todos los fenómenos que pasan en nuestra vida. Él hablaba, el doctor, de la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. Son velocidades que salen de nuestra imaginación, de nuestra mente, ¿no? No podemos dimensionar esa velocidad, 300,000 kilómetros por segundo. Cuando vamos en el carro con nuestros padres, de una ciudad, de Los Cabos a La Paz, de La Paz a Comondú, de Guerrero Negro a Loreto, etcétera, pues ahí vamos en el carro a 100 kilómetros por hora y podemos dimensionar porque vemos ahí cómo pasan los cactus, los árboles, ¿verdad? Y decimos, vamos recio o vamos despacito. Imagínense que viajarían en Ensenada en un carro inventado nuevo, que no existe obviamente, y si Ensenada estuviera a más de 1,000 kilómetros, que pudieran hacer el recorrido ida y vuelta de La Paz a Ensenada, 1,200 veces en un segundo. Aproximadamente eso es la velocidad de la luz, ¿no? 300,000 kilómetros por segundo. Imagínense la distancia, decía el doctor hace un momento que la luz la recibimos por la estrella
en la cual orbitamos, ¿verdad? Nuestro Sol. Y esa luz que se genera tarda en llegar a la Tierra 8 minutos aproximadamente. 8 minutos. Uno puede decir, ¿cómo tarda, no? ¿Qué tan distantes estamos? Y cuando vienen por ahí en física, se acordarán que vieron ahí algo de los reyes de Kepler, etcétera. Vieron un poquito del universo. Imagínense que hay estrellas, que hay millones de estrellas en el universo. Y el Sol es una nada más, hay millones de estrellas. Y que están a una distancia de la Tierra, esas estrellas, están a millones, no a segundos, a millones de años luz. Entonces, los años luz es una medida que se utiliza en el universo para dimensionar las cosas. Yo les daría la palabra, hasta el chat está abierto. Si alguno de ustedes anotó alguna pregunta, si les es interesante, ahorita es el momento, pueden usar su chat, y yo las leo con mucho gusto para que el doctor amablemente nos pueda dar una respuesta, ¿no? Entonces, preguntas, si alguien tiene preguntas. Si no tienen preguntas, pues doctor, yo le agradezco. ¿Sí? Y Ok. quiero comentar algo yo. Sí. Miren, el tema es poco difícil y bueno, yo entendería que no se quedan así poquito confundidos, pero lo más importante de aquí es que vean la relación que existe entre la luz, la estructura interna de los cristales y cómo podemos aplicar todo eso nosotros, eso es lo más importante, y que hay métodos, hay maneras de hacerlo. Hay muchas otras cosas de manifestar la aplicación de la luz, pero a mí me pareció este tema interesante porque vamos de lo macroscópico a lo microscópico y relacionamos la parte de energía luminosa con la parte de estructura interna de la materia. Es pura materia todo prácticamente, y ahí entra la física, la química y la cristalografía o la mineralogía. Y de ahí depende de cómo lo conozcan ustedes, van a darse cuenta. O sea, como usted decía hace un momentito, se rompe una pierna, uno no sabe ni qué tiene, entonces uno revisa que rápido va con el oculista y rápido le ajusta porque los ojos son unos sistemas ópticos muy perfectos. Entonces, conociéndolos, sabemos qué nos pasa y los aplicamos rápidamente. Y en cualquier otra cuestión podemos aplicar eso. O sea, la luz del sol es tan maravillosa que genera energía, genera fotosíntesis, ¿sí? Y eso genera clorofila, nos da un color verde bonito, una sensación, en fin. La luz es básica, pues, para entender muchas cosas, para entender, nos da tristeza, nos da alegría, en fin. Entonces, es una parte muy pequeñita de lo que le expliqué yo aquí y me quise ir por ese lado para, no para que entendieran todo, sino para que se den cuenta de cómo podemos nosotros entrarle al estudio de la luz y de la estructura interna. Esa sería la idea clara. Porque en una hora hablar de todo esto es muy difícil. Esto se ve en un curso de cristalografía en un semestre, entonces para una hora es mucho material. Entonces que no se me desesperen nomás, que tomen en cuenta eso y que tengan los ojos abiertos por cualquier cosita ahí. Y que le echen ganas a la física, a la química. Es lo que yo les puedo decir, comentar. Así es, doctor, tiene toda la razón. Aquí se llevan seguramente todos nuestros jóvenes alumnos, esa inquietud, ese conocimiento de que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene una explicación científica y que esos descubrimientos científicos que ha habido, en el caso concreto del día de hoy, la luz, pues ha sido para bien de la humanidad y su crecimiento, ¿no? Así es. Doctor, pues no me queda más que agradecerle a usted la gran participación que el día de hoy tuvo. Y a todos ustedes, pues yo quisiera desearles buenas tardes y feliz fin de semestre, ¿no? Échenle ganas, ya van en la última recta final, hagan sus trabajos, sus tareas y seguramente pues van a egresar con éxito de la preparatoria. Pues buenas tardes tengan todos ustedes. Pues muchas gracias a todos, Christopher, a todos por escucharnos y estar atentos ahí. Efraín, muchas gracias por el apoyo y estamos pendientes para el próximo. Gracias. Ándale pues.